Bienvenido a nuestro video de capacitación sobre información exógena tributaria por el año grabable 2011. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cuáles fueron los cambios y las novedades que se implementaron en este paquete de resoluciones de la resolución 11423 a la 11431, los cuales fueron promulgados por la DIAN en octubre 31 del 2011. Hemos preparado una gráfica comparativa para que analicemos primer punto de la resolución en cuanto a los obligados, en el cual se reduce drásticamente el tope de ingresos brutos sobre los cuales los diferentes obligados a partir de ahí deberán reportar la información. Entonces vemos que para los años gravables 2006-2007 teníamos unos topes de 1.500 millones de pesos de ingresos brutos. A partir de ahí estos contribuyentes tenían que declarar. Durante 2008 a 2010 esos topes se redujeron a 1.100 millones de pesos, pero para este año gravable 2011 la novedad que trae este paquete de resoluciones es que se reduce los topes drásticamente de 1.100 millones de pesos a 500 millones de pesos en la resolución 11429, que es la resolución que impacta a un mayor número de contribuyentes, porque es la que entra a obligar a todas aquellas personas naturales y asimiladas, a todas aquellas personas jurídicas y sociedades asimiladas y a las demás entidades públicas y privadas a presentar información exógena de acuerdo pues a esta resolución. Entonces la DIAN en este nuevo paquete, en esta nueva resolución 11429, disminuye considerablemente ese tope y lo baja de 1.100 millones a 500 millones. Estamos hablando de una reducción del 54%. Y hemos querido hacer un comparativo de esa disminución de los topes versus la cantidad de informantes que año tras año han venido presentando información exógena a la DIAN. Por ejemplo, vemos que ya los informantes a 2010 se están acercando a cerca de los 200.000 obligados que han reportado información a la DIAN. Entonces nosotros esperamos que con esa reducción tan grande en el tope, el número de contribuyentes se dispare y aumente significativamente en la entrega de información a la DIAN. Entonces podríamos estar hablando alrededor de 250.000 o más contribuyentes que van a tener que entregar información por el año grabable 2011 a la DIAN. Tengamos en cuenta que este tope de ingresos brutos se establece para el año gravable de acuerdo con el año gravable anterior, o sea que es con respecto al año gravable 2010 que se deberá revisar si en la declaración de renta los ingresos brutos reportados fueron superiores a 500 millones de pesos. Sin embargo, la DIAN también establece que para aquellas personas naturales y jurídicas, cuando la suma de sus ingresos propios más los ingresos recibidos para terceros sean superiores a 500 millones, también deberán reportar. Entonces un contribuyente, persona natural o jurídica, tendrá que revisar en su contabilidad si durante el año gravable 2010 la suma de sus ingresos propios más la suma de los ingresos recibidos para terceros fueron superiores a 500 millones de pesos. Con esto, la DIAN está cerrando más esa brecha que había de evasión y está haciendo que más contribuyentes tengan esa obligación de presentar información a la DIAN, y con ello pues obviamente al aumentarse el número de contribuyentes pues también se va a aumentar la cantidad de información que se debe reportar, y con ese insumo la DIAN podrá detectar a un mayor número de personas que sean omisas de la presentación de la declaración de renta. Tenemos otro cambio también importante, y es que hay otros contribuyentes que también deberán reportar medios magnéticos sin importar el valor de los ingresos brutos, tales como las personas jurídicas con los beneficios de la Ley 1429 de 2010. Recordemos que a finales del año 2010 se promulgó la Ley 1429, la Ley de Generación de Empleo, y en ella se establecieron unos beneficios tributarios tanto para las personas naturales como jurídicas. Entonces, en este artículo de la resolución 11429 se está exigiendo que estas personas que se acogieron a esos beneficios de la ley 1429
deban reportar información exógena sin importar el monto de los ingresos brutos que han obtenido durante el año gravable 2010 o 2011. Igual también los consorcios y uniones temporales, los contratos de mandato, los operadores, las sociedades fiduciarias, los entes públicos del nivel nacional y territorial, y así como los secretarios generales, deberán reportar entonces la información sin importar el valor de los ingresos brutos. Vemos también entonces que los agentes retenedores, personas naturales y jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hechos diferentes en las señaladas en el primer párrafo del numeral D de la resolución 11429, reportarán medios magnéticos cuando hayan efectuado retenciones en la fuente por un valor total acumulado igual o superior a 3 millones de pesos durante el año gravable 2011. Entonces acá, a diferencia de las resoluciones de paquetes de información exógena anteriores, en donde todas las personas obligadas a presentar declaración de retención en la fuente, que efectuaran retención de la fuente, tenían que reportar el famoso formato 1002, pues ahora solamente lo harán aquellas personas que durante el año gravable 2011 hayan efectuado por un valor acumulado retenciones superiores a 3 millones de pesos. Vemos entonces que el formato 1002 de retenciones practicadas ya no aparece en este nuevo paquete de resoluciones, por el contrario se ha unificado y se ha consolidado en un solo formato, que es el formato 1001 de costos y deducciones, que así se llamaba en la anterior resolución. Entonces el formato 1001 y 1002 se consolidan en uno solo, quedando el formato entonces 1001 con una nueva versión, la versión número 8. Entonces, una novedad también que va a impactar mucho los procesos es que en ese formato 1001 se deberá discriminar el valor del IVA tomado como mayor valor del costo o gasto. Entonces, en esta resolución se vuelve a revivir ese parágrafo que se había establecido acerca de discriminar aquel IVA que se llevó como mayor valor del costo o el mayor valor del gasto. Tengamos en cuenta que hasta el año pasado esa información no se reportaba a la DIAN, y en este paquete de resoluciones se ha incluido esa normatividad. Entonces se vuelve obligatorio reportar en el formato 1001 todos aquellos IVAs que se llevaron como mayor valor del costo-gasto. Igualmente, la DIAN en esta oportunidad ha solicitado la discriminación del literal G del artículo 631, por cuanto se deberá reportar el detalle de los ingresos recibidos para terceros. Entonces aquí vemos que la DIAN viene cerrando esa brecha que había, y está cada vez cercando más a todas aquellas personas que están evadiendo los impuestos. Vemos también entonces que aparecen nuevos conceptos a informar, hay además nuevas especificaciones técnicas y, como ya lo dijimos, hay nuevas versiones de formatos sobre las cuales se debe reportar la información exógena. Para el 2011, la información debe ser presentada en forma virtual utilizando los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de la DIAN, haciendo uso de la firma digital, por cuanto todos los contribuyentes deberán tener el mecanismo de firma digital, es decir, de la información, sino que en este nuevo paquete de resoluciones se obliga a absolutamente todos los contribuyentes obligados a que tengan que utilizar ese mecanismo de firma digital para poder presentar la información. Ello implicará entonces que los diferentes contribuyentes tengan que actualizar su registro único tributario, el RUT, al igual también que tengan que adecuar sus sistemas de información para poder hacer la presentación en forma virtual. Adicionalmente, se ve en esta resolución que hay una nueva reducción de los plazos para la presentación de la información, porque tengamos en cuenta que a partir del 27 de febrero se empieza entonces con los reportantes de información exógena a entregar en la plataforma de la DIAN la información por el año gravable 2011. Entonces vemos que hay una reducción de un mes comparado con las resoluciones del año gravable 2010. Esta disminución en los plazos va a hacer o va a impactar los diferentes procesos contables dentro de la organización, porque los contadores y los responsables de impuestos y de elaboración pues, de la información tendrán que planear y tendrán que coordinarse para poder tener a dicha fecha la información depurada para poder entregar los diferentes formatos y en la plataforma de la DIAN, lo que implicará entonces tener ya
unas cuentas depuradas, tener ya unos estados financieros aprobados, unos estados financieros auditados, tener ya una elaboración de la declaración de renta ya prácticamente lista, porque tengamos en cuenta que la información que se entrega en medios magnéticos a la DIAN es un fiel reflejo de las diferentes declaraciones presentadas durante el año grabable de 2011, tanto de retenciones como de IVA, impuesto al patrimonio, como de la declaración de renta. Entonces deberá contarse ya con la declaración de renta, digamos que elaborada o por lo menos con las cifras concretas para poder entregar esa información. Entonces vemos que eso nos va a exigir a los contadores una mayor carga de trabajo para poder tener prácticamente en 2 meses, enero, febrero, toda la información completa, toda la información lista, los formatos ya elaborados en el estándar XML, obviamente, a través del prevalidador tributario, para poder cargar esta información en la plataforma de la DIAN.